noticias, entrevistas, análisis y comentarios. Listo, ya lo veo, doctor, muy buenos días. Raúl Zavala le saluda. Qué gusto, Raúl, muy buenos días. Un saludo a todos los que nos miran y nos escuchan. Muchas gracias, doctor, y gracias por aceptar nuestra invitación para revisar un poco lo que está ocurriendo, yo lo llamo así, lo que está ocurriendo en Quito y que de alguna manera también nos va impactando en los que estamos en las provincias periféricas. ¿Cuál es su lectura del escenario social por el que estamos atravesando en este momento? Bueno, creo que estamos llegando a un momento de crisis suprema, ¿no? En el Ecuador. Básicamente estamos viviendo, yo diría, el inicio de la intervención de la agenda de desestabilización más importante de la última década. Y creo que vamos a vivir durante los próximos semanas, posiblemente meses, un momento muy caótico en el manejo político e institucional del país. Es lamentable, pero esa es la agenda que nos están planteando las organizaciones sociales y que creo que van a terminar de imprimirla efectivamente ya dentro del escenario, ¿no? Porque a la larga no ha sido posible evitar la convocatoria al calentamiento de las calles, que es lo que la CONAIE ha hecho en la última comunicado, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿podría usted tal vez como enumeración, porque me imagino que tiene que ser bastante extenso, ¿cuáles son esos indicadores para afirmar lo que usted indica y que a nosotros nos podría poner también como ciudadanos que andamos en el común de las calles, ponernos en alerta? ¿Cuáles serían esos indicadores para afirmar que se están calentando las calles y que eso va a terminar impactándonos? A ver, todo inicia, si tenemos que hacer un pequeño antecedente, todo inicia desde la movilización de junio del 2022, en donde la CONAIE y las organizaciones sociales hicieron el paro nacional y se sentaron con 10 puntos con el gobierno nacional a supuestamente generar un proceso de diálogo que llevara a mejores, digamos, a un acuerdo final para poder evitar esta polarización y este enfrentamiento entre ciudadanos, ¿no? Estas mesas de diálogo se instalaron en varias temáticas, de todas las temáticas que se plantearon, se establecieron mesas para cada una de ellas y se fueron discutiendo las problemáticas propias de cada uno de estos. Estos acuerdos terminaron con actas de acuerdo. Y todas estas actas de acuerdo fueron suscritas 90 días después de la instalación de las mesas. No recuerdo si me parece que fue en septiembre o en octubre que se firmaron las actas, así es. Y empezó el proceso de cumplimiento de estas actas, cumplimiento de estos acuerdos por parte del gobierno nacional. Y así fueron como comenzó el proceso de distanciamiento del proceso de diálogo y de distensión entre uno y otro, ¿no? Finalmente, la CONAIE ha venido anunciando desde ya hace algunas semanas que no hay acuerdos, que el gobierno nacional no cumple, que existían problemas puntuales en cada una de las mesas, que no existía esta dinámica ordinaria de un acuerdo normal y pues se terminó con la comunicación del día viernes anterior, en donde la CONAIE de manera definitiva ya lo había anunciado la FENOCIN antes y otras organizaciones sociales también, pero la CONAIE lo hace el viernes, en donde anuncia que se levanta de los acuerdos y ya no iría más a estas mesas de acuerdo. Claro, lo que aduce la CONAIE es que no se ha cumplido, ¿no? Que no se ha cumplido con estos acuerdos y que pues efectivamente ya se levanta de los mismos y se dispone a la agenda de movilización. Y así lo llamó, no llamó a un paro nacional todavía, no existe todavía una convocatoria a paro nacional, pero sí existen dos movilizaciones importantes que van a hacer en los días específicos, que será la una del 8 de marzo por el Día de la Mujer y la otra, la del 28 de marzo, que sería la entrega de la ley de aguas por parte entiendo yo, de la iniciativa de la CONAIE. Y de esa manera, ahora, doctor, anuncia sí, así, ¿no? Ahora, ese proceso de negociación, distanciamiento, gobierno, CONAIE, ¿de qué manera pudo haber molestado, hincado, convertirse en una piedra en el zapato para el sistema de gobernabilidad del Ejecutivo? Es decir, sí, eso es un problema entre los dos, y perdón que lo mencione de esta manera,
un problema entre los dos que terminó impactando en el resto de la sociedad. O sea, ¿y en qué momento el gobierno perdió control de lo que pasaba con el resto de la población y con el resto del sistema gubernamental? Bueno, ahí tenemos que irnos incluso más atrás todavía, ¿no? Creo que el problema de la crisis política ecuatoriana viene de este gobierno, viene desde el momento en que rompe el acuerdo el gobierno nacional con el Partido Social Cristiano por la presidencia de la Asamblea Nacional. Y allí comienzan los problemas políticos del gobierno, en donde comienza su desgaste natural propio que no lo logró revertir nunca. Entonces comienza con problemas de comunicación en donde el gobierno nacional no tuvo la capacidad de revertir la imagen del presidente y la imagen negativa que tenía el presidente, y empezó con el tema de comunicación, empezó con el tema de los casos sonados que hubieron de despreocupación del gobierno, como el caso de la señora María Belén Bernal, el asesinato de la doctora María Belén Bernal, y luego ya vinieron las mesas de diálogo y en general ya vino la debacle completa. Finalmente el gobierno se desgasta porque no tuvo capacidad de gestión política ni tampoco ha hecho un trabajo en relación a la población y en relación a su ciudadanía de manera proba y efectiva y eficiente. No ha llevado obra a la ciudadanía, no ha dado soluciones a los de servicios públicos, han empeorado incluso ciertos servicios públicos, ya no tenemos salud y tampoco ciertos sectores están despreocupados en ese sentido. El gobierno no ha logrado revertir eso y por ende estamos llegando a un momento de un viacrucis tremendo porque la CONAIE es quien finalmente está queriendo imponer la agenda política. Está incluso llevándole a una posición de arrinconamiento al presidente de la República, exigiéndole la renuncia y además condicionándole, advirtiéndole de que si es que él llama a muerte cruzada, lo considerarían como una dictadura y por ende llamarían a paro nacional para la desestabilización absoluta y total, ¿no? Entonces, un poco la crisis política viene desde el principio del gobierno nacional. No ha logrado revertir esa posición por más intentos que ha tenido, ha logrado sostener, creo yo, en algo el tema con las mesas de diálogo, pero no lo ha logrado finalmente el éxito final, porque el éxito final hubiera sido que la CONAIE se mantenga dentro de las mesas en el cumplimiento total de las mismas, pero no ha sido así. Claro, ahora usted ya entrando en su especialidad, ¿de qué manera el sistema constitucional podría estar sirviendo para regresar a una relativa calma en Ecuador y esto nos permita a nosotros los ciudadanos realmente planificar nuestro presente? Bueno, ahí tenemos algunos caminos, ¿no? Algunos caminos. Yo diría que la crisis política que tiene el Ecuador actualmente y que el presidente de la República tiene sobre su lomo, tiene que ser resuelta de alguna manera. O sea, no hay forma de que a través de un ejercicio normal y ordinario del gobierno se solucionen los problemas. El gobierno nacional no tiene mayoría en la Asamblea, es más, no tiene ni de cerca ni el 10% de la Asamblea, creo que el 10% con los aliados podría llegar a tener, etcétera, pero necesita una solución. No tiene contacto con la Asamblea Nacional ni una agenda posible con la Asamblea Nacional. Las organizaciones sociales están en su contra y necesita revertir esa posición. Y no tiene tampoco presencia en la sociedad, están sus números de aceptación en el piso. Por tanto, necesita darle una solución política. Y hay varias salidas. Mucha gente ha hablado de que la salida de la crisis política pasa necesariamente por la salida del gobierno nacional. Yo creo que todavía no estamos, yo no pensaría todavía que esa sería una salida verdadera todavía a la crisis, porque la crisis política tiene todavía la posibilidad de llegar a los diálogos. El gobierno nacional tiene que tender puentes hacia la Asamblea Nacional y poder llegar a acuerdos. Esa es la primera posibilidad, digamos, que tiene que llevar estos acuerdos y tender estos puentes con la Asamblea Nacional, llegando a acuerdos claros y específicos, y la incorporación de Henry Cucalón como ministro de Gobierno. Creo que es muy importante para hacer esto porque él es muy entendido en la materia legislativa y él ha sido asambleísta muchos años, es un político de cepa, de fuste y conocedor del ámbito, y creo que puede llegar a esos acuerdos. Si es que no se pudieran dar esos acuerdos o finalmente no hay posibilidad de llegar con la Asamblea Nacional y ninguna posibilidad, ahí sí tendremos que lamentablemente aplicar las salidas que nos establece nuestra Constitución. Hay dos salidas políticas y una salida jurídica.
Las dos salidas políticas son la muerte cruzada por parte de iniciativa del presidente de la República o iniciativa de la Asamblea Nacional, y las soluciones jurídicas son la aplicación del juicio político a través de la aplicación del artículo 129 de la Constitución. Permítame un paréntesis. Y el hecho de que el vicepresidente, la renuncia del presidente y pueda asumir el vicepresidente. Esa es una salida que no es, digamos, no es a través de un procedimiento. No hay un procedimiento para la renuncia más que la simple notificación de la renuncia. Por tanto, no es, digamos, un procedimiento de solución política per se, porque ahí pasa por llegar a un acuerdo con el vicepresidente, porque ya sería quien asuma la condición de presidente, ¿no? A lo que voy yo es que en el caso de salidas constitucionales a la crisis política, sí existen a través de la muerte cruzada, cualquiera de las dos iniciativas, o la del juicio político, que es la que se está estableciendo ahorita por parte de la comisión ocasional que está investigando el caso del Gran Padrino, de la vinculación con el presidente, ¿no? Pero rápidamente se lo digo así muy escuetamente cómo funciona. El artículo 129, para poder aplicar el juicio político, requiere que se justifique el cometimiento de cualquiera de los 3 delitos que establecen allí. El primer delito tienen que ser delitos contra la seguridad del Estado, los segundos delitos de concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado, y tercero, lo que se denominan delitos políticos, que son delitos de tortura, de genocidio y ese tipo de delitos. Ahora, si es que la Asamblea Nacional no logra justificar el cometimiento de este delito o la existencia material mínima del cometimiento de este delito, no habría posibilidades del juicio político. Lo que está hablando la comisión ocasional actualmente es que se estaría planteando el juicio político por omisión, ya no por acción del presidente, sino por omisión del presidente. Entonces, para determinar eso, tendrá que emitir este informe aprobarse en la Asamblea Nacional y remitir a la Corte Constitucional, quien es finalmente quien admite o no admite a juicio político para que la Asamblea lleve a cabo el juicio político. Ese es el caso del artículo 129. Una pregunta, doctor. Buenos días una vez más y bienvenido una vez más a este espacio de análisis y conversación aquí en la AFCO TV Digital. La cuestión es lo siguiente, me llama mucho la atención la lectura que usted le da respecto a el criterio que le quiere imponer esta comisión ocasional especialísima de investigación sobre los hechos del Gran Hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Del Gran Padrino, perdón. La cuestión es lo siguiente. Constitucionalmente, que lógicamente es su especialidad, más o menos tratándose de sintonizar con lo que estaría analizando la Corte Constitucional respecto a esa lectura que le va a dar esa comisión sobre no haber valorado la acción del presidente sobre, me imagino yo, que ha de ser por la segunda causal, concusión, supongo es por el perjuicio al Estado, a eso me refiero. No por acción, sino por omisión. Corríjame si me equivoco, es la primera vez que yo estoy escuchando algo acerca al respecto. Bueno, los delitos por omisión, hay que entender un poco aquí las circunstancias. Los delitos por omisión son los delitos que, estando en la obligación de evitarlos, no los evita. Es decir, teniendo la obligación de hacer algo respecto del cometimiento de este delito, yo decido no hacerlo deliberadamente. Son delitos por omisión. En el caso del presidente de la República, tendrá que la comisión ocasional probar que el presidente de la República conocía de los actos cometidos en el caso del Gran Padrino, en donde Cherres, Luque y su propio cuñado, el señor Carrera, tenían esa vinculación de narcotráfico y que a sabiendas de que estaban en esas condiciones y haciendo estos negocios, no hizo nada al respecto. O al menos... De ahí se deriva lo de el perjuicio al Estado, ¿no? No. Si es que nos vamos por la causal de la investigación del caso Gran Padrino, estaríamos dentro de del primer numeral del artículo 129, que son delitos contra la seguridad del Estado, porque el narcotráfico es un delito contra la seguridad del Estado. Entonces, para simplemente terminar el tema de la omisión,
Entonces, si es que la comisión ocasional no logra probar que el presidente conocía y que conociendo no hizo lo que tenía que hacer al denunciarlo, al sacar a la gente de los cargos o a manejar el tema, allí habría esa responsabilidad. Entonces, la comisión ocasional la tiene difícil. A eso es lo que voy yo. La Asamblea Nacional la tiene difícil, porque finalmente la comisión ocasional va a emitir un informe que va a ser votado por parte de la Asamblea Nacional y esa va a ser la voz de la Asamblea Nacional. Entonces, va a ser difícil probar un caso por omisión. Yo por eso creo que no va a prosperar el juicio político. El juicio político por el 129 no va a prosperar porque va a ser difícil probar que existe una omisión por parte deliberada por parte del presidente de la República, ¿no? Doctor, otra pregunta. Vámonos ahora al 130. Si bien es cierto, muchas voces, y es lo que quisiera decir, muchas voces dicen que ya no se podría porque ya lo hicieron o ya lo activaron anteriormente. Pero otras voces, igual entendidos en la materia como usted, dicen que estaría justificada el llamar nuevamente o el aplicar el 130, que es la muerte cruzada por parte de la Asamblea, porque no se activó o no se aplicó efectivamente. Ahora, a eso está unido lo de el llamamiento a movilizaciones, no a paralización, que es lo que han establecido ahora la CONAIE con el señor Isa a la cabeza, diciendo que, bueno, llamando a todo este calentamiento previo, se podría decir, porque todo esto estaría explotando dentro de 2 semanas. La cuestión es lo siguiente: si la Asamblea llama, si no prospera lo del 129, coge el juicio político y la Corte Constitucional le dice que no aplica o tratarían de aplicar el 130, ya por eso le digo, el criterio suyo si se aplica o no, pero estarían tratando de unir lo que hace la CONAIE para poder justificar el llamamiento a la aplicación del 130, porque habría gran convulsión social. Primero, ¿cuál es su criterio al respecto de lo constitucional y después de ese escenario? A ver, respecto de la aplicación del 130 numeral 2, esto hay que ser bastante claros. Yo he escuchado la opinión de los estudiosos del derecho que hablan que se podría aplicar porque no se terminó de ejecutar, es decir, la facultad no es el intento, sino la facultad es de la destitución, finalmente. Ese es un criterio que yo creo bastante equivocado. La facultad, el ejercicio de las facultades públicas se las da a través de actos o hechos administrativos. La Asamblea Nacional ya emitió su dictamen, ya intentó realizar su dictamen, lo hizo, votaron individualmente los asambleístas. Hubo una reconsideración de esa votación, de esa moción. Por tanto, la Asamblea ya expresó su idea, ya expresó su opinión, ya ejerció su facultad. Y hay que leer claramente el artículo 130. El artículo 130 dice: la Asamblea Nacional podrá destituir, es decir, existe la mera posibilidad. El ejercicio de la facultad es por la mera posibilidad de destitución del presidente de la República. Por tanto, al haber una moción, una votación individual de todos los asambleístas, un resultado de esa votación y una reconsideración de esa votación, ya la Asamblea Nacional ejerció su facultad. Por tanto, ya no podrían aplicar el artículo 130 numeral 2, pese a que exista la convulsión nacional. Por eso es que yo creo, estimados, que lo que ha sucedido el día viernes con la CONAIE, al exigirle al presidente de la República la renuncia, es porque ellos ya saben que el 130 numeral 2 es muy complicado de interpretar y por tanto justificar esa facultad para ejercerla por segunda vez me parece que va a ser muy exagerado, muy difícil, y el presidente de la República podría generarse un caos jurídico titánico y obviamente entramos en una crisis aún peor, ¿no? Una última pregunta y ahí pasamos a Raúl. O sea que dentro de la CONAIE ya saben que efectivamente, tal como están las cosas, el presidente estaría obligado o verse obligado a aplicar el 129, por eso es la amenaza de la CONAIE, ¿no? No, la amenaza de la CONAIE viene por la posibilidad de aplicar el 148, que es la destitución por iniciativa.
dice que sí, toda la razón, 48, exacto, que es la muerte constante desde el punto de vista del... Sí, sí. Sí, lo que sucede ahí por es eso, que... dentro de nadie ya saben, ya lo ven. Claro, es que es clarísimo. En mi opinión, hay solo dos caminos para deshacernos del presidente de la República, si cabe el término. La una es la aplicación del 148, que depende del presidente precisamente, y la aplicación del 145, que también depende del presidente, que es la renuncia del presidente. Entonces, no hay posibilidades de destitución, al menos en una lógica ordinaria, a la luz de un análisis objetivo, que pueda someterle al presidente a su salida, obligarle al presidente a su salida, si no es por iniciativa única de él. Entonces, yo creo que en este momento la CONAIE lo que ya sabe eso y lo que dice, vamos a presionarlo, vamos a arrinconarlo al presidente para que él solito haga las cosas. Y creo que esa es la posición más peligrosa de todas, porque nos va a llevar a las calles, a encender las calles nuevamente, a tomar las calles nuevamente y a generar caos y violencia que ya no soporta más este país. Doctor, con todo este escenario, que muchos podrían decir que es de mal agüero, yo lo considero que en estos temas no hay esa expresión, pero se lo considera así. ¿Qué consecuencias estaríamos enfrentando desde lo político, desde lo administrativo y desde del sistema de gobernanza, y qué impacto tendría en el resto de funciones del Estado, ¿no? Bueno, lo que estaríamos viendo en principio es la paralización total del Estado, ¿no? Ese es el primer efecto político que va a pasar y que ya viene pasando, porque hay que ser claros y honestos. El Estado ecuatoriano está en un estado catatónico actualmente, es decir, está inmóvil viendo cómo están sucediendo las cosas para evitar cometer errores. Todos los funcionarios públicos se encuentran en una dinámica de espera, es decir, espera de que a ver qué es lo que sucede, porque ante la inestabilidad, ante el miedo de la salida del presidente, los ministros de Estado están todavía a la espera a ver qué es lo que sucede para ver si hacen o no hacen, o ejecutan o no ejecutan. Por eso es que es un momento de inestabilidad desde donde ya empieza la paralización del Estado. Se pasa por todo el proceso de desestabilización en donde el Estado sigue paralizado hasta la obtención de obtener una solución o un nuevo gobierno ya definitivo. Entonces, a nadie favorece esta inestabilidad. Solamente favorece a las agendas particulares propias e individuales de los actores políticos que quieren la desestabilización. Y hay que ser claros, allí está el señor Leonidas Issa, principal responsable y también el único que podría cosechar algo de toda esta inestabilidad. Y en segundo lugar se encuentra la Revolución Ciudadana, en donde su cabeza es el expresidente Correa, que también busca la inestabilidad y la desestabilización del Estado, pero ya en otra dinámica, porque él también tiene una dinámica de búsqueda del poder hacia las elecciones presidenciales, algo que todavía no lo sé y no lo conocemos de parte de Leonidas Issa, ¿no? Cuando hay estos escenarios, doctor, generalmente los ciudadanos invocamos erróneamente, o porque ese es nuestro sentir, la intervención militar, en este caso de Fuerzas Armadas. Usted, de lo que conoce, ¿qué tan probable podría ser eso? ¿Qué tan saludable podría ser esto? ¿O simplemente pensar en que ellos deberían estar, Fuerzas Armadas debería estar al margen de todos estos problemas, solamente como un espectador? A ver, la ingeniería de la Constitución del 2008, nuestra ingeniería actual, impide la participación política de las Fuerzas Armadas. Eso es un elemento fundamental. Es decir, si es que las Fuerzas Armadas hacen lo que se conocía antes, hace 2 décadas, que hacían la rueda de prensa típica en donde anunciaban retirar el apoyo al presidente de la República, estarían yendo en contra de la Constitución. Y al ir en contra de la Constitución, ellos cometen delito. Delito ahí sí contra la seguridad del Estado, e incluso podría ser un delito individual por parte de cada uno de ellos, de los que se encuentran en ese tipo de agenda. Por tanto, no lo veo probable que se dé en ese mismo sentido. ¿Qué es lo que podría pasar y que creo que sí puede suceder en el momento en que más álgido estén las cosas? Es decir, las ciudades tomadas, sin posibilidades de llegar a acuerdos, el caos y la violencia generalizada, es que los militares se acerquen donde el presidente y le toquen la puerta y le digan: señor presidente,
renuncie, por favor, porque si no, esto se vamos a tener verdaderos problemas o renunciamos nosotros. Claro, y el presidente ante esa posibilidad va a decidir o tendría que decidir, que creo que es lo que le está apostando la CONAIE, ojo, yo creo que la CONAIE le está apostando exactamente a una posición, a una posibilidad de este tipo, porque no le deja chance de aplicar la muerte cruzada. No existe posibilidades de la muerte cruzada por parte de la Asamblea y el juicio político no tiene causal. ¿Qué le queda? Solamente la renuncia. ¿Y cómo van a obligarle al presidente a renunciar? Solamente si le tienen tomado todo el país. Y allí se aplicaría tal vez digamos, una especie de golpe de Estado, porque estaríamos ante una petición de parte de los militares simplemente de que renuncie y que el presidente finalmente firme el decreto de renuncia y se vaya, ya teniendo obviamente un acuerdo político con el vicepresidente o con quien vaya a ejercer la presidencia de la República, porque ante la renuncia del presidente y la renuncia del vicepresidente, asume el poder, asume la presidencia el presidente de la Asamblea Nacional. Híjole. Ahora, en este escenario se me viene a la mente lo que ocurrió el domingo en la noche con el asesinato del dirigente indígena. Eso de ahí entraría también en este, no sé si utilizarlo, y disculpe usted, en este macabro juego político, doctor. Bueno, todo puede ser, ¿no? Yo no me anticiparía a decir que esto fue hecho deliberadamente en ningún sentido, pero sí hay que investigarlo. Todo en política tiene una razón. Nada en política es digamos, por suerte, sucede simplemente. En política todo tiene una razón, todo tiene un objetivo. Yo sí no me anticiparía a decir que existe una agenda macabra detrás de esto, pero podría haberla. Yo lo diría, me parece que es posible. Entonces, ahora, no solamente este tema, sino el calentamiento de las calles, porque esto abona, ¿no? Esto abona al calentamiento de las calles. Los sectores indígenas comienzan a decir, esto es responsabilidad del gobierno, pero no lo es. No, sí lo es, porque para ellos lo es, y empieza a generarse la polarización. Y la polarización es peligrosa no solamente por la estabilidad del gobierno, la polarización es peligrosa por el estado del país completo. El país tiene niveles actualmente ahorita, números de riesgo país más altos que en el paro de junio del 2022, por el solo hecho de la posibilidad de que el gobierno salga. Imagínense lo que es esto. Estamos viviendo momentos complicados, complejos, que requieren de un liderazgo sopesado, sólido y muy presente por parte del presidente de la República, algo que no lo vemos, esperaría que lo haga en estos meses, es necesario hacerlo, porque de otra manera, si no toma la batuta, no toma las riendas de estos caballos, se nos van y se irá el presidente con ellos. Mi pregunta final, doctor, ¿qué recomendaciones nos hace a nosotros los ciudadanos para, uno, entender el problema desde el punto de vista constitucional y también quizás, si es que fuese posible, también como una alerta individual o como para nosotros ir manejando un sistema de gestión de riesgos que también lo hacemos a nivel personal y familiar, ¿no? Bueno, en principio, mi primera recomendación, y diría yo que es la más importante, es elegir bien. Sea cual sea el desenlace de esta crisis política, sea la salida del presidente de la República, o sea que el presidente de la República asuma su liderazgo y llegue a acuerdos mínimos con la Asamblea que impidan y que se elimine este miedo de las manifestaciones, siempre es elegir bien. Las elecciones son los momentos más importantes de la democracia. Y cuando un ciudadano vota pensado, sesudamente, vota consciente y responsablemente, créame que estos problemas no existen. Primer elemento. Por tanto, elegir bien, saber dónde estamos para de ahí tomar esas decisiones. Uno. Y dos, a nivel de gestión de riesgos, yo diría, en principio, no preocuparse en demasía. No hay todavía la manifestación. No hay una convocatoria a paro nacional, todavía no estamos en este momento, se están empezando a calentar las calles el 8 de marzo y el 28 de marzo y vamos a ir viendo, pero en principio no alarmarse, estar tranquilos. Esto sí, da coba y da espacio para la delincuencia común, ¿no? Toda manifestación, todo caos institucional, policial, de manifestaciones, generan este tipo de problemas de la delincuencia en donde se exacerban este tipo de acciones.
pero hay que estar tranquilos. Yo diría no alarmarnos todavía. Esa sería mi segunda recomendación. Gracias, doctor. Jimson. Listo, doctor, le agradecemos mucho que se haya dado su tiempo de poder darnos un poco más por medio de su análisis de sobre político, básicamente político, en el que estamos incluidos todos los ecuatorianos y que expectantemente vemos cómo va evolucionando. Muchas gracias, esperemos que no sea ni la última vez que podamos acudir a sus criterios y su guía, en este caso, en el ámbito constitucional, doctor. Yo les agradezco mucho, realmente, Edison, Jinsop, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven. Una revisión diaria de lo más destacado en las noticias a nivel local, provincial, nacional y mundial. Noticias, entrevistas, análisis y comentarios.